Arrancamos así el segundo bloque de Toro y Pampa. Ahí veían el spot publicitario del Frente Patriota. Así es. Alejandro Biondini, diputado, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, la provincia de don Juan Manuel de Rosas. Claro. Y para qué mejor que para introducir el tema. Claro, como un introito, ¿no? Claro. Como introducción. Un preludio. Un preludio, un prefacio. Tenemos en línea a un amigo de la casa, no es la primera vez que charlamos con él, lo hemos tenido en otras oportunidades. Bienvenido una vez más a Toro y Pampa, don Leonardo Castanino, ¿cómo le va? Muy bien, Pablo, y bueno, y a la audiencia, un saludo para todos. ¿Usted nos escucha bien? ¿Nos escucha bien, don Leonardo? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos? Perfecto, sí, no, a la perfección. Así que está todo más que bien. Don Leonardo, hablando con usted, así fuera del aire, había sacado hace un tiempito un libro que trataba sobre la Liga Federal, ¿no? La línea histórica federal, ¿no? Rosas, Artigas y Francia. Para aquellos que nos están escuchando, ¿usted puede decirnos así a grandes rasgos qué es en realidad el federalismo? Bueno, digamos, el federalismo habría que aclarar algún tema, en principio. Para mí tiene dos cosas importantes. Una es la parte política, digamos, o de organización, que es el sistema el unitario es un centralismo, digamos, está descentralizado el gobierno, y el sistema federal respeta las autonomías provinciales. O sea, hay un gobierno central y un gobierno de cada provincia que con su autonomía. Pero hay otro aspecto que es muy importante y tal vez sea, digamos, la parte profunda del tema, es que los federales son los que siempre respetaron o defendieron la tradición, el territorio, la religión, en fin, eso se puede ver, por ejemplo, Quiroga decía religión o muerte, Rosas decía la Santa Federación. En cambio, los unitarios eran los admiradores de la Revolución Francesa, del liberalismo, de la masonería. Claro. Estaban ahí, si no eran ateos, porque por lo menos no defendían la religión, y se consideraban ciudadanos del mundo, como decía Alberti. Nosotros no somos, dice, ¿qué importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. Claro. Entonces, en base a ese pensamiento, es que se produjeron todas las luchas, digamos, que empezó antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Claro. En base a eso, basé mi libro en tres personajes que fueron los que iniciaron y los que continuaron o defendieron el federalismo. Claro. A ver, para ponerlo un poquito en claro, o sea, más allá de que el federalismo es diríamos, una manera de gobierno, así como lo es el unitarismo, usted bien lo dijo, ¿no? El unitario todo se basa en un centralismo, en este caso porteño, ¿no? En la Argentina, si lo circunscribimos a la Argentina, y el federalismo respeta las autonomías de cada provincia o de cada lugar. Eso sería, a las claras, lo que es un sistema federal de gobierno, que para mí nunca se puso en práctica, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, lo que usted bien dijo, que creo que es lo más destacable, es que el federalismo representaba a lo que era todo lo que es argentino, podemos decir, o patriota, y el unitarismo representaba todo lo que venga a una internacional, o sea, diríamos, al iluminismo y todo lo que tenga que ver con lo que venía desde afuera, ¿no? No solo de Europa, sino que también Sarmiento, si yo no me equivoco, era un gran adorador de lo que sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica.
Al menos Claro, eso yo tengo. Si lo reducimos a las palabras más actuales, digamos, que se usan, sería el nacionalismo. Uh-huh. Y por otro lado, el liberalismo o incluso el comunismo, ¿no? En la parte extranjera. Podemos decir entonces nacionalismo o globalismo, sería la premisa, ¿no? Exactamente. El nacionalismo para nosotros es el antídoto contra el globalismo. Bueno, también Jauretche lo circunscribió a la obra de Sarmiento, ¿no? Diríamos como poniéndolo civilización y barbarie. O sea, la civilización era supuestamente lo unitario y todo lo que era nacional era barbarie, ¿no? Desde el punto de vista de un liberal como Sarmiento. Para Jauretche era justamente la barbarie era lo bueno, ¿no? Pero creo que incluso hasta mal aplicado, porque Sarmiento decía como que los federales eran los bárbaros, pero por ejemplo, Heredia era un federal que le enseñó latín a Alberdi. Claro. Y cuando a Paz le volían el caballo, que se lo volía a Estanislao López, pidió un libro para leer en la tienda que estaba prisionero, y le mandaron la Divina Comedia en latín, que se ve que el ejército tenía, o sea que no eran. Y Rosa era un hombre muy ilustrado. Obvio. Si vos escuchás si vos lees los discursos de la legislatura de esa época, y los legisladores actuales son unos analfabetos, porque exacto, la verdad que es extraordinario. No, eso no hay duda. Yo que sigo la página suya, la Gaceta Federal, los escritos de Rosa, todo lo que fueron sus discursos, siempre el tipo dominaba un idioma, obviamente que ahora no se domina más, pero más allá de eso, cómo ponían a un tipo como él, como un bárbaro, un analfabeto, cuando justamente lo que no era un analfabeto. Encima era una persona que dominaba las lenguas de los originarios o de nuestros indios, ¿no? Entonces, digo, era un tipo inteligente, Juan Manuel de Rosas. Claro. Eso no hay duda de eso. Pero el federalismo en realidad se empieza a insinuar, digamos, o se empieza a mostrar, si bien no existía el Partido Federal en esa época, claro, uno lo empieza a ver, yo a través de haber leído, haber hecho un repaso general de la historia, en las invasiones inglesas, ya sea en la primera, la de 1806, como la de 1807, porque ¿quiénes fueron los que digamos, estaban de acuerdo con los ingleses? Los unitarios, la clase más acomodada de Buenos Aires, los comerciantes, había empleados ingleses, compañías inglesas y todo. Claro. En cambio, los que se opusieron en general fue el populacho, claro, la gente, los empleados, hasta los esclavos, incluso claro, federales, como fue, por ejemplo, Artigas, o como fue Rosas, que en esa época tenía creo que 13 años, junto a los compañeros de él, y se fueron a presentar a Liniers para defender, digamos, de España contra los ingleses. Exacto. O sea que ahí empezó a verse la división. Y eso se acentuó, es más visible todavía en la Revolución de Mayo. Claro. Porque la Revolución de Mayo no la hizo, como dice la historia oficial, la hizo el pueblo de Buenos Aires. La hizo un grupo de clase acomodada, que eran más o menos unas 250 personas, que estaban invitadas por invitación. Incluso las invitaciones eran impresas, y había alrededor del cabildo, había en las esquinas, estaban las milicias y dejaban entrar o no según había invitaciones marcadas. Ajá. Y los que incentivaron toda esa revolución eran casi todos, excepto algunos como por ejemplo Belgrano, pero casi todos eran o empleados de los ingleses, o contrabandistas, o comerciantes, y todo eso dirigido por Lord Cranford. Claro. Incluso estaba apoyado por la flota inglesa que estaba en el puerto de Buenos Aires. Sí. Tanto es así que hay una fecha que los denuncia, digamos,
porque los comerciantes ingleses tenían intimación de dejar Buenos Aires a principios de 1810. Y a través del cónsul y la flota inglesa presionaron al virrey para que le extendiera el plazo. Sí, claro. Y le extendieron el plazo para retirarse el 26 de mayo de 1810. Vos fíjate qué fecha significativa. Sí. Porque el 25 hacen la revolución y el 26 se tenían que ir y hacen un brindis en el cabildo, claro. Los oficiales de la flota inglesa con la junta. Inclusive un episodio triste después de eso, que entre los que se opusieron estaba Liniers, claro, en Córdoba, claro. Que se había retirado pero estaba en Córdoba, y el gobernador de Córdoba y Liniers se oponen, quieren hacer un levantamiento y juntar gente, y digamos, lo prenden como que se van, digamos, se le oponen y hasta que lo logran tomar prisionero a Liniers, con la firma de Saavedra, que era el presidente de la Junta, y Moreno, que era el secretario. Claro. Y lo fusilan sin previo juicio ni nada, y no solamente lo fusilan, sino que lo fusilan a manos de un pelotón de soldados ingleses. Increíble. Y además de fusilarlo, no solamente eso, sino que ni siquiera le dan sepultura, lo tiran en un zanjón, lo recuperan desde el zanjón, lo recupera un cura a los 2 o 3 días y bueno, le da sepultura. Claro. Entonces, ahí vos te das cuenta que está, ahí ya se ve unos unitarios y unos federales, o sea, uno nacionalista y uno extranjerizante. Exactamente. Inclusive las invasiones inglesas, en la primera invasión inglesa, Bedford, cuando reconquistan Buenos Aires, lo ponen prisionero. Y lo ponen prisionero en Luján. Exacto. ¿Cómo se escapa? No se escapa él por sus propios medios, sino que, como se sabía que venía la invasión de 1807, ordenan que se lo interne en Catamarca, a él y a un grupo de gente, de ingleses. Y se presenta Saturnino Rodríguez Peña y Padilla ante los que lo llevaban, se presentan ellos dos con un grupo más de gente, y le dicen que llevaban una orden oral, ni siquiera escrita, de Liniers, de que lo liberen, que se lo entregue, porque lo tenían que entregar en Buenos Aires. Pero no lo entregaron en Buenos Aires, lo entregaron a una fragata inglesa que lo hizo escapar. Bueno, vos fíjate que están los unitarios por un lado y los federales por otro. Claro, exacto. Sí. La patria y la antipatria, ¿no? Sería como claro. Para resumirlo, para que aquel que está escuchando y no entiende un poco unitario, federal, la Revolución de Mayo, porque acá diríamos, el hecho es quienes respondían a los intereses de Inglaterra, básicamente, y aquellos que pretendían ser... en realidad, no, bueno, usted no sé si ahí coincide, nosotros nunca fuimos colonia de España, sino que pertenecíamos al reino de España, pero también sucede lo que venía sucediendo en Europa y y esta región necesitaba empezar a levantar vuelos ya solos. Sí, a encaminarse, sí. A ver de cara al futuro, ¿no? Pero claramente no salir de uno y meternos en un yugo inglés que era mucho peor, ¿no? Si podemos decirlo en palabras simples, ¿no? O sea, lo que antes era un virreinato iba a pasar a ser meramente una colonia, una neocolonia, ¿no? Inglesa. Pero además, lo cual era muy preocupante. Fíjate lo que vos decís, que eran provincias, ni siquiera había revueltas antes de mayo. Claro. Tanto es así que cuando la invasión inglesa, un grupo de 15 caciques se presentaron al cabildo y ofrecieron sus tropas para defender a Buenos Aires. Claro. Entonces, eso de la leyenda negra, que se queda desmentido ahí. Porque los que son, digamos, indigenistas, esclavos o que le hicieron un genocidio, resulta que se presentan para defender a España en contra de
Claro. de los colorados, decían ellos, ¿no? Bueno, pero vio que la leyenda negra se cae sola al, diríamos, Sí, al saber sola. quién la escribió, ¿no? Porque Sí. claramente es un tipo que era un protestante norteamericano, termina escribiendo una leyenda sobre lo que sucedió en esta región. Así que ya directamente no era objetivo, sino era bastante subjetivo, Claro. lo que él estaba escribiendo. Pero bueno, existen idiotas de este lado, ¿no? Los cipayos nativos, como se lo suele llamar, que aceptan todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en este caso son izquierdistas, ¿no? Que son los que la juegan de indigenistas. Y más cuando desde la propia primaria que le lavan la cabeza a Claro, los pibes. desde chicos nos están enseñando que nosotros masacramos a nuestros hermanos los indios, pero bueno, es una locura. Bueno, Sí. a partir de... No sé si vos me querías decir... No, siga, si no terminó el concepto, ya iba a pasar a la otra pregunta yo. Sí, yo creo que a partir de, o lo interpreto así, a partir de la Revolución de Mayo, se hace como una bifurcación de tres líneas, digamos, Ajá. ¿no? Porque con la Revolución de Mayo hubo varias provincias provincias que no adhirieron a la Revolución de Mayo, como fue el Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental. Sí. Y Córdoba, por ejemplo, Santiago del Estero, hubo varios se pusieron. Incluso había gente de Buenos Aires que también se oponía, que cuando fueron al Cabildo no lo dejaban votar, lo insultaban, hasta lo escupían, ellos mismos dicen. Entonces, de esas tres líneas yo tomaría Paraguay, me referiría a Paraguay, a la Banda Oriental y a la Confederación. ¿Y por qué digo eso? Porque vos nombraste el libro mío, Sí. Artigas, Rosas de Francia, y precisamente que yo creo que son los que primero propusieron una confederación y trataron de llevarla adelante, ¿no? Uh-huh. Yo primero estudié Rosas, escribí esos libros sobre Rosas. Después estudié la guerra de Paraguay. Y después el libro Artigas, Rosas de Francia. Sí. Y después hice un séptimo libro, que es Las invasiones inglesas, que recorro toda esa historia, pero referido a la influencia o la participación que tuvieron los ingleses en todos esos hechos, desde 1806 a 1870. Exactamente. Entonces, si sigo esa bifurcación de esas tres líneas, digamos, para sintetizarlo, digamos, lo del libro, Uh-huh. tomemos primero Paraguay. Paraguay no adhiere a la revolución y está el gobernador es un español, Velasco, que estaba bien conceptuado, o sea, lo apoyaba el pueblo. Uh-huh. Y no adhieren a la revolución. Entonces, la Junta de Buenos Aires le manda 2 misiones para convencerlo, no fracasan. Pero mientras tanto, preparan un ejército auxiliar a nombre a las órdenes de Belgrano. Cuando cruzan el Paraná, la expedición esta de Belgrano, claro, vos fijate, Belgrano iba a nombre de Fernando VII y con el pabellón español, Uh-huh. digamos, a convencer por la fuerza a los paraguayos que defendían lo mismo, defendían a Fernando VII y el pabellón español. Claro. Cuando cruzan el río, los paraguayos se sienten invadidos, entonces le hacen un vacío territorial, se llevan todo lo que pueden, lo incendian, y son vencidos primero en Paraguarí y después en Tacuarí. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un hecho que para mí es significativo. En Paraguarí, en la primera embestida, digamos, sufre, digamos, una especie de derrota o pasa mal, digamos, el ejército paraguayo, que estaba al mando de Velasco, que era el gobernador. Uh-huh. Velasco se siente derrotado y va a Asunción y da el parte de la derrota. En ese interín, los paraguayos, digamos, nacidos en Paraguay, los locales, digamos, vencen a Belgrano.
Entonces, ¿por qué marco este hecho? Porque ahí, por un lado, se desacreditó Velasco, y por otro lado, los paraguayos se sintieron, nosotros somos dueños de nuestro destino. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Después de las dos batallas que ganaron los paraguayos, a Velasco le hacen una revuelta, una revolución, y lo obligan a gobernar con un triunvirato, que está el propio Velasco y los paraguayos. Después a Velasco le encuentran algunas cosas, algunas conversaciones que tenía con los brasileños, incluso algunos no documenta, y lo desplazan. Y quedan tres paraguayos. Uno de esos paraguayos era Gaspar Rodríguez de Francia, que era un paraguayo, abogado, que había estudiado en el Colegio Montserrat de Córdoba, y era un tipo muy firme, terco, inteligente, partidario de la autonomía, porque era incluso admirador de Franklin y del sistema norteamericano, a tal punto que más tarde, cuando fue Belgrano y Echeverría, le dio una estatuilla que tenía de Franklin y una historia de Paraguay. Entonces, Francia, ¿qué hicieron? En 1811 hicieron un congreso ahí, digamos, en Paraguay, y decidieron mandar a un representante paraguayo a un congreso que se iba a hacer en Buenos Aires para determinar una forma de gobierno. Pero tenía habían puesto ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, respetar la autonomía, que no se pague más el impuesto al tabaco y a la hierba que cobraba Buenos Aires sobre Paraguay, sí, porque ellos lo necesitaban para defenderse de los brasileños y de los aborígenes de la frontera. Y entonces le propone una confederación, pero además con la condición de que hasta que no se establezca el gobierno, la forma de gobierno, y hasta que esa forma de gobierno sea aprobada por los paraguayos, mientras tanto ellos iban a mantener en forma autónoma. Claro. Entonces mandan esa nota a Buenos Aires. ¿Y Buenos Aires qué hace? Ignora la nota y le empieza a hacer un boicot, digamos. Le entorpece la navegación del río, la comercialización, hasta le incauta algunos buques, etcétera. Entonces Paraguay, ¿qué hace? Se empieza a aislar. Y era el Gaspar Rodríguez de Francia, que era el hombre fuerte, digamos, ahí de la Junta, termina siendo nombrado dictador perpetuo de Paraguay. Y se aísla totalmente. Paraguay no interviene ni en la guerra de la independencia, ni en las guerras civiles que hubo la Confederación durante los siguientes 50 años. Claro. Claro. Entonces divide el país en parcelas, se la da a los productores, y se levanta Paraguay, ya es autónoma y no está prohibida la masonería, no toma deuda externa, hace trueque con otros países, y hasta que muere en 1840. Claro. Entonces, en 1840 asume Carlos López, y en 1840, que era más aperturista, y en 1842 envía un emisario que se llamaba Arias a Buenos Aires para pedir la separación. Que Rosas le dice que él no está ni a favor ni en contra de la separación, pero que no les conviene separarse porque se le va a llenar de extranjeros y de masones y de malas langostas, creo que le ponían en el documento. Ajá. Claro. Y le va a pasar como a nosotros, que no sabemos cómo hacer. Incluso dice, nos vamos a debilitar ustedes y nosotros, y nos van a invadir los brasileños. Fue lo que pasó. Claro, lo que pasó después con la guerra del Paraguay. Fue primero en Caseros y después en... Claro. Y bueno, después cuando muere Carlos López, termina en lo que había dicho Rosa, se une Mitre, hace en combinación, lo financia a Venancio Flores para que saque al Partido Federal de
y Uruguay, hace la triple alianza con Brasil, Claro. y destruyen Paraguay y le matan al 75% de la población. Qué increíble. Pero, entonces, en esa línea yo digo, Francia fue el primero que propuso una confederación. Entonces, porque vio... respetando la autonomía de las provincias. Sí, ¿no? sí, obviamente. Bueno, pero ¿y por qué entonces se le opone a Artigas como el padre del federalismo? Bueno, digo, ¿no? Porque Artigas fue contemporáneo con Francia. con Francia, ¿no? Ajá. Cuando se hace la Revolución de Mayo, Sí. Artigas era oficial o estaba en el ejército, era blandengue, Exacto. del ejército español. Artigas no era un caudillo bruto como lo llama, como lo describe Sarmiento. Artigas era era hijo de un productor, de un terrateniente grande que comercializaba hacienda y todo. Estudió en el colegio de franciscanos y tenía después se dedicó él mismo a la compra-venta de haciendas, y en esa época había muchos contrabandistas brasileños, bandeirantes, que los iban a robar haciendas. Entonces hubo mucha lucha entre Artigas contra los bandeirantes. Entonces Artigas incluso había hecho trato con los indios, o sea que era muy bien visto en la banda oriental porque tenía desde la clase baja, de los indios, de los paisanos, hasta los terratenientes que se sentían protegidos de los bandeirantes. Claro. Una especie de gendarmería armó. Claro. Sí. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Montevideo no se adhiere. Entonces Artigas pide la baja, no sé, o se va de blandengues, y se presenta en Buenos Aires con un grupo de hombres y le ofrece a la Junta llevar la bandera de la Revolución hasta las puertas de Montevideo. Le dan un poco apoyo económico, muy pocos pesos. Entonces se vuelve, ¿no? Se demora unos días, no sé si una semana, en Entre Ríos haciendo contactos. Y cuando llega la banda oriental se había producido, estamos hablando de 1811, ¿no? Claro. Se había producido, creo que fue en febrero, el grito de Asensio, que le llaman, que fue una revolución que armó un capataz de una estancia y algunos más, y se juntó toda la paisanada, incluso gente, dueño de campo, como peones, incluso indios, a la orilla del arroyo Asensio. Entonces, a la madrugada declararon la rebeldía contra Montevideo. Por eso le llaman el grito de Asensio. Claro. Avanzan sobre Montevideo, tienen varias batallas y de vuelta ahí en algunos pueblos, y sitian Montevideo. Ahora Buenos Aires, ahí empieza negociación. Siempre Buenos Aires tenía miedo de perder la hegemonía, entonces se siente, desconfiado, ¿verdad? Y entonces empieza a negociar con Montevideo y con los brasileños, y llegan a un acuerdo que le dejan toda la banda oriental a Delío, que era la autoridad de Montevideo, y lo obligan a Artigas a retirarse a cruzar el río Uruguay. Claro. Y entonces Artigas lo sigue toda la gente, toda la paisanada se va con ellos, toda la gente de campo, todo, incluso se conoce como la redota, que es ¿cómo es el exilio? No, ¿cómo es Éxodo. Éxodo del pueblo oriental. Y vienen a lo que sería hoy Entre Ríos, ¿no? Ahí en el arroyo Ayuí, que queda ahí en Entre Ríos. El Ayuí, exactamente. Entonces, claro, en 1813 Buenos Aires llama al Congreso de un Congreso Constituyente que se
conoce como la La Asamblea del Asamblea. año 13. Ujú. Claro. Entonces, Uruguay manda 5 diputados y con ciertas instrucciones. Entre las instrucciones decía que había que hacer una confederación de provincias autónomas, etcétera. Dice una cosa muy importante, dice: el gobierno debe dividirse en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y nunca se podrán unir. Pues fíjate, yo pienso en lo que tenemos ahora y yo digo, tenía razón Artigas. Y pone otra cosa que fue, digamos, lapidaria. Sí. Dice, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Los del Congreso, que estaban manejados por los directoriales, por Adrián, etcétera, le rechazan los diputados, no lo dejan participar a los diputados, incluso los ponen prisioneros. Don Leonardo, ¿eso es en la asamblea del año 13 o...? En la asamblea del año 13. Ah, perfecto, perfecto. Porque yo después le iba a preguntar sobre la, diríamos, la declaración de la independencia en 1815 en Arroyo de la China. Pero bueno, estamos en el 1813 hasta ahora. Viene Vamos paso a paso. en un segundo paso. Está bien. ¿Qué pasó? Como le rechazan los diputados, no lo dejan entrar, ahí la Artigas empieza a enfrentarse con Buenos Aires, no para separarse, porque Artigas nunca se quiso separar, Claro. sino que él quería buscaba la autonomía. La autonomía de la región, pero no separarse de lo que eran las provincias No separar. unidas. Y él incluso siempre decía, yo soy argentino, De la banda- nacido en la banda oriental. Sí, sí, sí. Sí, así se presentaba Artigas, ¿no? Claro. Esa era la manera. Entonces, ¿qué pasó? Como se enfrentó a Buenos Aires, después se unió, por ejemplo, Entre Ríos, Claro. lo nombraron protector de los pueblos libres. Los pueblos libres estaban compuestos por la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe. Vos fíjate que era la parte principal del país. Sí. Y estaban gobernados, o sea, en Montevideo dejó a un primo de él que se llamaba Ortogués, y él gobernaba desde un pueblo que ya no existe más, que lo fundaron ahí, digamos, y se armó como primero con carpa y terminó siendo un pueblo, que se llama Purificación. Está al norte de Paysandú, en un lugar que hay un monumento que se llama la estatua del patriarca, hay una casa, y dice la casa del patriarca, hay una especie de museo, no sé si lo viste, incluso en Google se ve un monumento grandísimo. Ajá. Entonces desde ahí él gobernaba toda esa confederación de provincias de pueblos libres. En el norte de Paysandú sería en el límite con Salto Grande. Claro. Es un lugar que le llaman el hervidero, Ah, porque hay un arroyo que hay muchas piedras y hace ruido, entonces es como Claro. si el agua estuviera hirviendo. sí, sí, sí. Ahí Artigas se pone en contacto con Francia, por eso te digo que son contemporáneos, y lo invita a Francia a unirse a los pueblos libres. Y Francia da vuelta, ¿viste? Manda emisarios, después Artigas le manda emisarios a Francia, así hubo varios intercambios, pero no terminaron arreglándose, para mí, por dos razones. Por un lado, Francia no quería entrar en conflicto directo con Buenos Aires. Y por otro lado, ya estaba un poco aislado y era muy desconfiado. Entonces, él decía, Artigas es un hombre de abajo, ¿viste? Entonces no llegaron ¿cómo es? A pactar, a arreglar. A pautar, diríamos, que se una a esa Liga de los Pueblos Libres, Claro. ¿no? Porque esa era la idea. Claro. Sumar a Paraguay a la Liga de los Pueblos Libres. En 1815, Sí. que vos nombraste, En Arroyo de la hay China. un congreso que se llamaba el Congreso de Oriente, en un pueblo que se llama Concepción del Uruguay. Hoy En ese Concepción momento del se llamaba Uruguay. Arroyo de la China, por eso dice el Congreso de Arroyo de la China. Le voy a dar un dato de color. El arroyo se sigue llamando la China, porque uno cuando va por la ruta 14, Claro. se lo comento a la gente, va a cruzar arroyo, porque lo que tiene Entre Ríos, porque de eso se llama Entre Ríos, que está entre el Uruguay y el Paraná. Y el Uruguay y el Paraná lo unen varios arroyos que pasan por la ruta 14.
Uno de los arroyos es el arroyo de la China, que es donde está hoy Concepción del Uruguay, que es una de las ciudades más importantes. Otrora fue la capital en su momento de la provincia de Entre Ríos. Ahora se llama Concepción del Uruguay, pero se llamaba Arroyo de la China. Exacto. Ahí se hace la famosa convención donde se dicta una independencia, ¿no? Claro, la independencia de España y de toda potencia extranjera. Exacto. Así. ¿Y quiénes estaban presentes ahí? ¿Qué provincias eran las que estaban presentes? Y bueno, estaba todos los pueblos libres. Todos los pueblos libres. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Y Córdoba. Pero Paraguay no entró en esa, diríamos... No, Paraguay no entró. Se quedó al margen. El acta de la declaración se la mandan con 2 emisarios, se la mandan a Buenos Aires. ¿Y Buenos Aires qué hace? La esconde y mete a los emisarios, los mete en prisión y se terminó la historia. Entonces, convocan al Congreso de Tucumán. Cuando decimos Buenos Aires estamos hablando de Rivadavia siempre, ¿no? Que era el gran mentor de todo. Vamos a poner nombre y apellido. Rivadavia era el tipo que se oponía, ¿no? Pueyrredón, claro. La masonería, va. No es el mismo Rivadavia quien... Liberales, digamos, masones. Claro. Sí, los masones, claramente. Creo que fue el mismo Rivadavia, incluso a Belgrano le recriminó el haber enarbolado la bandera ahí, justamente en la primer... en 1812. Exacto, en 1812. Sí, bueno. Rivadavia estaba en contra de todo lo que tenía que ver con lo que representa el federalismo o la línea patriota, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, Buenos Aires, en contraposición al Congreso de Arroyo de la China, convoca al Congreso de Tucumán. ¿Y por qué elige Tucumán? Una, porque queda un poco equidistante de todas las provincias, pero además, para que las demás provincias accedan a ir al Congreso, porque si lo convocaban en Buenos Aires, decir, no, los porteños, entonces lo hicieron en Tucumán. Pero fue un poco un blef, porque en definitiva funcionó en Tucumán, no sé si 6 meses o 9 meses, y después se vino a Buenos Aires y se terminó el Congreso. Claro. Inclusive, fíjate que en Tucumán, el 9 de julio declararon la independencia de España. Sí. Claro. Pero no pusieron de toda potencia extranjera, lo pusieron a los 10 días porque hubo protesta de los mismos diputados. Eso fue por pedido de San Martín, ¿no? Que lo hizo a través de Medrano, ¿puede ser? No estoy seguro, me parece que era, sí, puede ser, sí, o si no por el de Córdoba, el de Mendoza, que ahora no recuerdo. Por eso, Medrano, sí, o Godoy Cruz, bueno, uno de ellos sí, creo que fue San Martín y mediante Godoy Cruz. Claro, porque justamente él la veía venir, esto se van a decir que se independizan de España, le están abriendo la puertita a Inglaterra y nos van a venir con todo. Que en realidad siempre estuvieron, nunca se fueron y aún lo seguimos padeciendo, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo otro era ya hacer una apertura completa, ¿no? A Inglaterra, creo yo. Por eso ahí tienen los dos personajes principales de lo que propusieron. Francia y Artigas. ¿Y cómo entra Rosas ahí a participar en esa liga federal? ¿Cómo es que entra Rosas a participar en esa liga federal? Bueno, ahora hablemos de la Confederación. A partir de 1810, sí, es una constante anarquía. Uh-huh. Desde 1810 hubo más guerras civiles, hasta que incluso hasta se peleaban contra San Martín, los lo boicoteaban, fue un desastre. A veces había tres en un mismo día había 3 gobernadores. Claro. Hasta que incluso termina con el fusilamiento de Dorrego. Exacto. Cuando asume Rosas, él en 1831 hace la Liga Federal, uh-huh, que es Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y le invita a las demás provincias a adherirse a el Pacto Federal, los invita a participar en eso. Uh-huh. Ahora, ¿qué relación tiene con los otros dos personajes? Artigas prácticamente no lo conoció, porque Artigas, ¿cómo se lo sacan de encima? En 1917, en 1817, yo eso me lo salté. Uh-huh.
los brasileños invaden la banda oriental. Entonces, Artigas le pedía a Buenos Aires que lo ayude a desalojarlos, y Buenos Aires se niega, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Lo manda a Ramírez, que era el lugarteniente de él, y hombre fuerte de Entre Ríos, y a Estanislao López, a que avancen con el ejército hacia Buenos Aires, y vencen a Buenos Aires en Cepeda, Claro. en 1820. Y ahí se firma el Pacto de Pilar, que está representado en Buenos Aires, estaba por Zarratea, y bueno, hacen un pacto que, no sé, los federales tenían que retirar, si Buenos Aires iba a hacer tal cosa o tal otra, que en definitiva no hizo nada, pero lo incentivan a Ramírez, lo convencen de que él iba a ser el nuevo jefe de la Confederación. Entonces, ¿qué pasa? Y de Artigas no dicen nada, ni de los brasileños de la banda oriental. Entonces Artigas se lo recrimina fuertemente a Ramírez y se enfrenta Ramírez con Artigas. Tienen unas cuantas batallas ahí, y todo por la Mesopotamia, hasta que Artigas se es derrotado y con un grupo de gente se exilia en Paraguay. En Paraguay, ¿no? Y después los porteños lo hacen enfrentar a Ramírez con Estanislao López. Claro. Estanislao López lo vence, le corta la cabeza y se acabó el federalismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sube Rosas, que hace de ese pacto federal, envía un emisario a Paraguay, que se reúne con Francia en privado. No se sabe bien lo que hablaron porque no hubo testigos, pero se deduce por lo que pasó después que lo que le propusieron era mantener el status quo, o sea, y que no iban a que Buenos Aires dice que Buenos Aires, la Confederación, no lo iba a incorporar por la fuerza, y ellos no iban a pedir la independencia. Y eso se mantuvo hasta 1840, incluso después, porque hasta 1842, que piden la independencia, Rosas no dijo nada. Claro. Ahí López comete algunos errores, porque como Rosas no le reconoce la independencia, el primer error es que reproduce en la prensa el escrito oficial, pero no dice nada del confidencial que le daba las verdaderas razones, que no iban a invadir los brasileños y todo. Claro. Entonces el pueblo paraguayo ahí se siente enemistado con Rosas. Sí. Y a tal punto que cuando hubo alguna revolución de Madariaga y eso en Corrientes, Carlos López envía tropas a mando de Solano López. Así todo, Rosas le dice a Urquiza que los expulse, digamos, de la provincia, pero que no cruce el río Paraná. Claro. Pues fíjate, Rosas tenía la esperanza de que después se adhieran a la Confederación. Y la coincidencia grande que hay entre los tres, digamos, Sí. cuando el gobernador el gobernador a cargo estaba Massa, entre los dos gobiernos. Ajá. Y había un conflicto entre La Torre, que era de Jujuy, y Heredia, que estaba en Salta. Entonces lo manda a Facundo Quiroga que haga de mediador. Y Facundo Quiroga pide reunirse con Rosas, y se juntan en una posta que había acá en San Antonio de Areco, que se llama la posta de Figueroa. Por eso, y bueno, ahí están un día, así digamos, en conferencia, y Facundo Quiroga parte digamos, para la mediación, Y lo matan, ahí ¿no? Rosas escribe un documento que se lo hace alcanzar en el camino, y que se conoce como Carta de Hacienda de Figueroa. Y ahí
es un documento notable, porque incluso dice varias cosas muy interesantes con respecto a la organización del país y a la Constitución, que dice, no se puede hacer un cuerpo sano con miembros enfermos. Claro. Entonces, primero las provincias tienen que organizarse legislativamente y todo, y después dictar una constitución, porque la constitución no une a los pueblos, las representa unidas. Claro. Y le dice una cosa que es casi coincidente con las instrucciones que dio Artigas, porque dice, ¿dónde va a funcionar el gobierno? Dice, para eso, porque si funcionara, por ejemplo, en Buenos Aires, crearía enemistad con las demás provincias. Claro. Hay que fundar una nueva ciudad, como hicieron en Norteamérica, lo dice con todas las letras, que fundaron Washington, que no depende de ningún estado. Uh-huh. Por eso yo digo que coinciden los tres, ¿viste? Claro. Francia, Artigas y Rosas. O sea, el problema era que sacara la capital de Buenos Aires. Ahí es donde radicaba el secreto para poner en marcha el federalismo, ¿no? Claro. Y fue pues lo que pasó, porque Buenos Aires, después de Pavón, hicieron un pacto masónico, y entonces el pacto era que Urquiza se quedaba en la Mesopotamia y Mitre y Sarmiento se hacían cargo de todo el interior. Claro. Trajeron a Venancio Flores y a varios uruguayos que hicieron un barrido de federales, fusilaron como 5.000 tipos. Hicieron la Triple Alianza, o sea, lo financiaron a Venancio Flores para que desaloje al gobierno blanco federal. Uh-huh. De Uruguay, que estaba primero Berro, después Aguirre, y ahí hicieron la Triple Alianza. La Triple Alianza la acordaron en Punta del Arroyo Rosario un año antes de la guerra, prácticamente, en junio de 1864. El ideólogo de todo eso fue Mitre, ¿no? Dice, ¿dónde quedó el pacto de 1851? Dice, el próximo paso es Paraguay. O sea que fíjate que ahí está uniendo Caseros. Claro, con la guerra de la Triple Alianza. Incluso Pastor Obligado dice, esto no es una guerra contra el extranjero, dice, es la guerra contra la mazorca que ahora se ha enquistado en Montevideo. Claro. Está todo claro. Sí, incluso el mismo Mitre, después de la guerra, dijo, nosotros no fuimos a Paraguay a pelear contra el TDA, nos fuimos a llevar las banderas del libre comercio, pero con todas las letras. Sí, claro. Habían conseguido en Caseros la libre navegación de los ríos interno, y luego la imposición de una constitución liberal, ¿no? Mal copiada encima. Y luego fueron por Paraguay a destruir una región donde, como bien decía usted, venía trabajando mientras los demás estaban peleando, ellos estaban construyendo el futuro de su lugar, ¿no? Y construyéndolo bien encima, sin claro, tomar deuda. Era el único lugar desarrollado en la región, ¿no? Porque no tenía guerras intestinas. Claro, por eso la excusa que pone de que declaró la guerra que ocupó Corrientes sin declaración de guerra, todo eso, bueno, no la voy a explicar ahora porque no creo que no terminamos más. Claro. ¿Qué hacemos este programa? Claro, no. Pero yo le quería hacer dos preguntitas, porque usted en un momento... Para concluir, sí. Disculpame, para concluir muy brevemente, sí. Después de la guerra de Paraguay, se hizo la revolución jordanista, que incluso lo mataron a Urquiza. Exacto. Y el gobierno nacional le mandó el ejército hasta que los destruyó, y ahí terminó el federalismo. Ahí se termina el federalismo. Claro. Le hago una consulta, porque en un momento usted dijo que Rosas le había dicho a López en Paraguay que esperara, que aguantara, bueno, que hubo una versión oficial y la otra versión que era la real, diríamos, que López no la dio a conocer, pero luego Rosas le lega su sable
a él. ¿En reconocimiento a qué? Sí, a Solano López, porque al que le niega la independencia en realidad es Carlos López. Ah, Carlos López. Entonces a Solano López. Ahí está. En la guerra Paraguay, entre los que se oponían estaba Guido Spano, estaba el mismo Alberdi y Sí. Rosa. Rosa estaba exiliado. Claro. Y Rosa le dona el sable de él a López. Ah. Y ahí hay que aclarar una cosa, una Solano. confusión. Porque todos dicen, sí, le donó el sable que le había dado San Martín, No, se lo no. donó a López. No, No, el lo de que él. le donó el sable de él. Exacto. Lo que pasa es que la confusión viene porque Rosas, cuando le cede el sable de él a López, dice, así como San Martín me donó su sable de la independencia, yo a su vez le dono a López el sable de la soberanía, pero el sable de él le estaba donando, Claro. ¿no? El de- Exactamente, sí. Solamente un tonto no puede entender algo tan Claro. simple. Pero bueno, Conozco incluso, varios tontos y tontas que lo han dicho hasta públicamente. bueno, justamente uno de ellos es la actual vicepresidente, Cristina Kirchner, que dijo públicamente que el Sí. sable, el que Rosas le legó al mariscal Solano López era el mismo que San Martín le había dado hizo un berenjenal Sí, ahí. incluso le dice que le dio una réplica. Una réplica, sí, no, una barbaridad. Pero otra cosita, y con esto ya vamos cerrando. Hay una frase de Rosas, que yo la tengo puesta en mi camioneta, que yo creo que usted me lo certifique si es real o no, si no ya la tengo que sacar, que Rosas decía, ustedes creen que soy federal, pero en realidad yo no soy de partido alguno, sino de la patria. ¿Es real No, eso sí. que dijo? No, es real, sí. Si Ah. querés después te mando toda la cita completa, pero es real. Sí. Perfecto. ¿A quién se lo estaba dedicando eso? Para que quede claro, ¿no? No es que él se descendía del federalismo. Antes, creo que se lo dijo a un representante uruguayo, no sé si fue antes de asumir el primero o el segundo gobierno, creo que fue ahí, si no me equivoco. Yo después lo voy a buscar y te lo mando. Bueno, pero entonces la frase la dijo Juan Manuel de Rosas. Sí, seguro. Perfecto, excelente. Bueno, hemos tenido una clase de federalismo. Impresionante. Siempre don Leonardo nos da estas charlas que son bastante sustanciosas, así que vamos a tener que sacar algunos pedacitos. Exacto, los famosos momentos. Los momentos y Yo bueno. creo que, mira, algunos dicen, no, pero ¿para qué estudiar historia? Yo creo que es importante porque ahora estamos sufriendo las consecuencias. Exacto. Nosotros somos federales en las cosas que no nos convienen. Claro. ¿No? Y somos unitarios también en las cosas que no nos convienen. Claro, sí. Estamos al revés. Pero, Hemos la nacido cosa al revés que nosotros, ese es el problema, ¿no? hablamos en privado o en otro programa. Mi papá siempre dice, la Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo que está construida a espaldas del río, ¿no? Sí. Entonces, Claro. fíjese cómo, y bueno, y volvemos, y usted tuvo la amabilidad de subir el programa que tuvo Leo Cajal, Claro. donde hablamos de la Revolución de Mayo, y don Leonardo lo subió en su canal de YouTube, donde hablábamos justamente que lo que venden como si fuera una revolución patriota, en realidad era un compendio de traiciones de unos a otros y los otros que queríamos mantener el criollismo, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente nacimos con el pie izquierdo y bueno, hay que empezar a enderezar el paso, no queda otra. Hay que ser realmente federales, de una vez por todas. Sí, inclusive podría tener un gobierno unitario pero con mentalidad federal. Claro. Porque yo ya te digo, para mí lo federal es lo nacional, Exacto. lo autóctono, la patria, el territorio. Ahora, después si se gobierna en forma unitaria o federal no tendría tanta importancia. No tiene porque en tanta definitiva importancia. Ahora, no sé, una mezcla que no sabes. Eso si querés lo hablamos nosotros. Un embolleré, como suelen decirlo. Recaudan los correntistas. impuestos en forma unitaria, los distribuyen en forma como quieren. Exacto. Sí, es un desastre. Incluso hasta estoy el sistema parlamentario que es un desastre. Tal cual. Pero eso, como dice usted, es para otro programa. Don El Leonardo, programa es muy largo, ¿viste? ¿No? exactamente. Si quieren comprar sus libros, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo lo Y contactan? bueno, pueden mandarme un mail a la Gaceta Federal. Con Z. Con Z. La Gaceta Federal @yahoo.com.ar, Bien. o si no a través de mi página,
o por mi teléfono, no sé si darlo. No, eso no, ya con que se comuniquen a su Facebook, Leonardo Castanino, Exacto. van a ver una imagen de Inodoro Pereira, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, lo van a encontrar ahí, si no, a la Gaceta Federal, Sí. @yahoo.com.ar, y si no, bueno, se comunican con Tony Pampa. Pampa. Web que es www.lagaceta con Z, Sí. lagaceta.com.ar. Perfecto, ahí van a poder ver y van a cliquear y pueden comprar los libros de Leonardo Castanino, que escribió sobre rosas, incluso escribió uno sobre rosas y el mito del dulce de leche, Sí. ¿no? Donde se dice que el dulce de leche se inventó por un error de una sierva de don Juan Manuel, que si no tengo mal entendido era mientras Lavalle dormía, ¿no? ¿Viene por ahí la cosa? ¿Era así la cosa? Sí, ¿o no? eso es un mito Un que hay, mito, ¿no? sí. En realidad, el dulce de leche lo conocían los árabes, los españoles. Incluso Claro. acá en América también por ejemplo, en Venezuela le decían manjar blanco. Claro. Y en México? le decían cajeta, porque lo vendían en las cajitas. Acá nosotros le decimos cajeta a otra cosa, pero bueno. Sí, pero acá, el dulce de leche acá es un poco más oscuro, Claro. porque le pusieron, le agregaron bicarbonato que lo hace más oscuro. Y lo Los oscurece. uruguayos dicen que es de ellos. Y los uruguayos todo de ellos, el mate, Gardel, todo lo inventaron los uruguayos. Menos Víctor Hugo, después todo de ellos. De ese no se hacen cargo. Lo que no saben es que ellos son nuestros. Ellos son la provincia rebelde, esa Claro. es la realidad del asunto. Sí. Bueno, don Leonardo, Pero yo creo que es una pena que nos hayamos separado de Sí, sí. Uruguay, ¿viste? Y yo- Porque Totalmente. incluso de Paraguay, imagínate, menos Exacto. una potencia, ¿no? de aquí a poco vamos a tener que volver a unirnos porque si no, cuanto más divididos estemos, peor vamos a estar. Esa es la moraleja de esta A entrevista. mí, unos uruguayos, yo cuando fui a presentar el libro de Paraguay a Cabildo, Sí. de Asunción, hablando con algunos historiadores paraguayos, le expliqué todo eso de Rosa y dice, pucha, la verdad que ahora lo vemos con distintos ojos. Y los uruguayos, que también por ahí estoy en contacto con algunos de allá, me ha dicho, tenemos que hacer la patria grande. Yo digo, che, pero y me parece que tenemos bastante despelote. Y dice, no, aunque sea culturalmente hacer la patria grande. Sí, ahí creo que coincidimos todos, ¿eh? Sí, claro. Si no hacemos eso, se nos va a complicar aún más contra el globalismo imperante, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro, por eso. Bueno, don Leonardo, lo despedimos. Muchas gracias por esta entrevista. En cualquier momento lo estamos convocando de nuevo y le mando un gran abrazo acá en la distancia. No, yo te agradezco a vos que me hayas invitado y me hayas dado la oportunidad de participar, y porque me parece importante, ¿viste? Por más que la Claro gente que a sí. veces no lo ve, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a Está repetirla. condenado a repetirla. Así es. Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras y Guamalaya.